Windows 11 March Update tanto para la versión 24H2, 23H2, también actualizaciones para Windows 10. Sí, destacamos absolutamente todas las novedades. Comencemos. No iba a traer este video, pero abordando que hay secciones dedicadas para versión 24H2, 23H2 y Windows 10 correspondiente a actualizaciones acumulativas, mira, decidí complementar este video, así es que vámonos ya directo al grano, porque si tú estás en la versión de Windows 11 24H2, sí, estarás recibiendo ya la actualización acumulativa que prácticamente es obligatoria, parche KB505 3598, y vamos a destacar de manera rápida y agilizable y marcarte que ya se lanzó de hecho el 11 de marzo, así es que tenemos una nueva actualización para que tengas más complementado tu sistema. Ya sabemos que generalmente se vienen toda clase de errores porque estas actualizaciones a veces nos dan dolores de cabeza, pero también sin duda nos vienen a corregir vulnerabilidades, y Microsoft ya publicó los instaladores sin conexión, los cuales vas a estar también encontrándolo abajo en la descripción. Estas actualizaciones son obligatorias porque vienen a corregir toda clase de dependencias que se ocasionan por vulnerabilidades. Parche del marzo de 2025 aparece como actualización acumulativa 2025.03 para versión 24H2, y ya de hecho en el blog oficial te destacan un video interactivo, el cual lo estarás obviamente notando, pero a la par vámonos directo con los cambios más notables. Y es que podemos observar que el explorador de archivos ahora es más rápido cuando tienes muchos archivos multimedia. Además, se nota que el parche agrega un nuevo anuncio de Xbox Game Pass en la página de configuración, que aparece todo el tiempo y te recomienda suscribirte al Game Pass. Adjunto ya directamente con ello, podrías estar observando que recuerda que no hay ningún botón para desactivar los anuncios de configuración, y también verás anuncios acerca de la cuenta de Microsoft y de OneDrive. Así, tremendos anuncios que se nos vienen con esta actualización. Al aplicar esta actualización nos lleva a la build 26100.34/36, finalmente, la cual solucionó también el problema en la que el administrador de tareas podía identificar un disco HDD como un SSD. En cuanto a la barra de tareas, Microsoft ha activado un nuevo botón para compartir que permite compartir archivos directamente desde una lista de accesos directos en la barra de tareas. Y para quienes no lo sepan, la lista de accesos directos es el menú que aparece cuando se clic en el botón derecho de los iconos de la barra de tareas, como el explorador de archivos o la terminal de Windows. Y hay que mencionarte que el Spotlight es una excelente manera de personalizar el escritorio o la pantalla de bloqueo. Presenta ahora un nuevo menú flotante que te ayudará a obtener más información sobre la imagen aplicada de fondo de pantalla. Esta actualización también incluye algunas mejoras muy interesantes relacionadas, como había destacado, para el explorador de archivos. El explorador de archivos ahora abre las carpetas con una gran cantidad de archivos multimedia mucho más rápido. Esta es una mejora significativa, y sin duda, si tienes más de 500 archivos multimedia de gran tamaño, ahora puedes ver un cambio imprecedente. Además, ahora también es posible detener el aviso de iniciar copia de seguridad de OneDrive en la barra de direcciones del explorador de archivos. Solo tienes que hacer clic derecho en iniciar copia de seguridad y desactivar dichas alertas. También se solventó un problema en el cual, si ingresabas la URL en la barra de direcciones, esta no serviría porque el explorador de archivos la ignoraría. Se ha corregido otro error en la barra de direcciones que superpone los archivos cuando se ingresa en modo de pantalla completa. Y esto sería realmente todo en cuanto a los cambios más importantes. Si bien es cierto, algo importante es que esta actualización es una solución para un problema en la cual el CPU alcanzaba el 100% de uso cuando abrías el escritorio desde el modo de suspensión. Ya puedes estar implementando este parche KB505 3598, martes de parche, ya March Update para Windows 11. Así es que ya puedes estar actualizando si tienes la versión 24H2, y si aún estás en la versión 23H2, pues estás recibiendo ahora el parche 505.3602. Y como he dicho, también los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Una actualización que es de igual manera obligatoria, y nos vamos a centrar de manera rápida similares cosas que están llegando a la versión 24H2. Por ejemplo, hay la mejora relacionada con OneDrive, que sin duda es el apartado de que puedes estar desactivando la ventana emergente de realizar copias de seguridad de los archivos, mismo que también la mejora del Spotlight, que se muestran más detalles cuando pasa el cursor sobre la imagen, mismo que también en el apartado de configuración
ves las tarjetas de referencia cerca de los anuncios del Game Pass. Pero aquí hay varias soluciones a diversos apartados que se han solucionado, porque el menú contextual avanzaba lentamente al abrir los archivos en la nube del explorador de archivos y se ha solventado. La barra de direcciones del explorador de archivos mostraba inconscientemente la interfaz de usuario en el modo de pantalla completa y se ha solventado. La barra de direcciones no reconocía la ruta ingresada y no abría el destino de archivos correcto, por lo tanto se ha solventado. Y había inconsistencias de color en el menú desplegable del administrador de cuentas del menú de inicio. A la par también, incluso después de modificar las propiedades del cursor del mouse, se cargaría la configuración predeterminada. Ello todo se ha completamente solventado. No hay problemas reportados en esta versión, pero sabemos que siempre vienen un par de días y ya vienen a toda clase de fallos. Pero como he dicho, esto es para la versión 23H2 parche KB505.36.02. Y para Windows 10, si estás en Windows 10, estás recibiendo el parche 505.36.06. Y como he dicho, también una actualización que se marca como tradicional, obligatoria, un parche que lo puedes estar encontrando para 64 y 32 bits. Se vienen a corregir algunos problemas adicionales con el editor de métodos de entrada chino. Cambiar el tamaño de la fuente provocaba un bloqueo de la aplicación y la relación de contraste de color del panel de sugerencias de búsqueda se veía un poco desfasado. El administrador de ventanas del escritorio, el proceso responsable de la representación de la interfaz gráfica del usuario en el sistema operativo, dejaba de responder, pero ahora funciona correctamente. Y el servicio de Open Security Shield, el OpenSSH, no se iniciaría automáticamente y requería una instalación manual, pero se ha solventado. Y el servicio de System Aware Routine Monitor Broker ahora quedará completamente obsoleto. Algunos usuarios detectaron un error relacionado con este servicio en el visor de eventos y expresaron su preocupación, y Microsoft aseguró que no afecta las funciones del sistema operativo y que se eliminará en una próxima actualización. No esperes ninguna actualización de funciones porque el sistema operativo sabemos que va a desaparecer ahí a mediados de octubre, así es que ya puedes estar instalando las actualizaciones correspondientes para Windows 11 24H2, ya lo sabes, KB505.35.98 para la versión 23H2 505.36.02 y para Windows 10 505.36.06. Ya estás bien informado. Recuerda suscribirte al canal, seguirme en mis diversas redes sociales, unirte al canal de Telegram y nos veremos hasta en un futuro video. Bye, bye. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew, Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática. Dale, caigo,